En el tutorial de hoy vamos a hablar de los gráficos de Excel. Cuando uno ya lleva un tiempo creando hojas de cálculo y ya domina el aspecto de los números, de introducir fórmulas, de formatear los números, de organizar las hojas de cálculo, pues llega un momento en que lo que quiere ver es algo más que números. ¿Por qué? Normalmente cuando estás trabajando con Excel tiene un sentido o un objetivo, ¿no? Es decir, no metes números ni fórmulas solo por hacer cálculos. Buscas que esos cálculos, que esos números te digan algo. En el caso de una empresa nos pueden decir si estamos teniendo un buen crecimiento en las ventas o si estamos teniendo durante esos últimos años más gastos de los que teníamos presupuestados. O sencillamente podemos querer saber cuál es el reparto de los costes en los diferentes conceptos que puede tener una empresa. Sea cual sea la razón por la que uno necesita conocer esa información, mucho mejor que los números son los gráficos. ¿Por qué? Porque visualmente e históricamente siempre una imagen ha dicho más que 1000 palabras. En Excel podemos decir que una imagen ha dicho más que 1.000.000 de números. Y si esa imagen es bonita, mucho mejor, ¿verdad? Solamente basta con mirar una imagen bonita de una mujer para saber si dice más que muchas de sus palabras. Pero bueno, centrándonos en lo que estamos, que es en Excel. Los gráficos en Excel nos van a servir para interpretar esos números que nosotros tenemos en la hoja de cálculo. Como podéis ver, en la hoja he puesto unos datos que corresponderían con las ventas de una multinacional que tiene unas sucursales en diferentes regiones del país, en el centro, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Pues bien, partiendo de esta información, vamos a crear un gráfico en Excel. Como veréis, va a ser muy sencillo. Hay personas que piensan que crear gráficos en Excel es una tarea ardua y complicada y que requiere de altos conocimientos. No, para nada. Es bien sencillo. Simplemente hay que tener en cuenta una serie de criterios. Fijaros, por ejemplo, que hemos colocado unos títulos correspondientes pues, a las regiones y a las ventas. Lo que yo quiero representar, en este caso, son las cifras en base a las regiones. Es decir, quiero que el gráfico me muestre visualmente cuántas ventas ha hecho cada región. Cuando queremos hacer un gráfico en Excel, hemos de asegurarnos de que la zona donde están los datos, donde están los títulos, no debe de llevar ninguna fila en blanco. ¿Veis? Aquí no hay nada más que datos unos pegados a otros, datos adyacentes, como solemos llamar. Entonces, si tuviésemos aquí una fila, así por ejemplo, pues esto no sería bueno para hacer el gráfico. Es mucho mejor, si es el caso que la tenemos, eliminar esa fila o la columna, si es que fuese una columna, y pues a partir de ese momento ya podemos realizar el gráfico. ¿Qué datos o qué celdas, mejor dicho, de esta hoja de cálculo voy a utilizar para hacer el gráfico? Bueno, pues voy a agarrarme desde las celdas B2 hasta la celda C7. Fijaros que en estas celdas estoy englobando tanto los nombres de las regiones, los números de las ventas y los títulos región y ventas. A partir de aquí tengo dos alternativas. O bien creo un gráfico incrustado, es decir, un gráfico que va a aparecer en la misma hoja de cálculo aquí mismo, pegado donde yo quiera, o bien creo un gráfico en una hoja de cálculo nueva. Es decir, que aparecerá aquí abajo una hoja cuyo nombre será gráfico 1 y en esa hoja solamente habrá un gráfico. En la lección de hoy vamos a ver cómo manejar el gráfico en un gráfico incrustado y también algunas de las opciones de personalización. Muy bien, creo que lo estáis entendiendo perfectamente. Si es que sí, hacerme así con la cabeza. Bien, veo que sí. Sigamos. Vamos a ver, ya tenemos seleccionado el rango de datos que queremos representar. El siguiente paso es ir a la ficha de la cinta de opciones Insertar. Dentro de la ficha Insertar nos encontramos el grupo Gráficos. Aquí tenemos diferentes botones de columna, de línea, circular. Son diferentes tipos de gráficos que podemos realizar. Ahora mismo nos interesa uno de columna. De hecho, por definición, el gráfico tipo de columna es el estándar que viene predeterminado en Excel. Así que no vamos a complicarlo, vamos a hacerlo sencillito. Pulsamos donde pone columna y vamos a elegir de la paleta de tipos de gráficos diferentes, que como ves hay muchos. Bueno, ahora vamos a elegir el primero, el que pone columna agrupada. Pulsamos y ya nos encontramos en la ventana el gráfico de Excel. Muy bien. Este gráfico
aparece flotando encima de las celdas dentro del marco de una ventana. Si llevamos el ratón a los bordes laterales o superiores, los laterales son estos, los superiores son estos, veréis que al pulsar y arrastrar el ratón, pues el gráfico se mueve con nosotros. También podéis ver que las celdas en las que se ha sacado el gráfico aparecen con unos bordes de colores, morado, azul y verde, en base a los diferentes aspectos del gráfico. Muy bien. Cuando yo pulso en una celda, observaréis que ahora que el gráfico no está seleccionado, tampoco aparecen esos colores alrededor de las celdas. En el momento en el que yo vuelva a pulsar sobre el gráfico, de nuevo aparecen estas celdas coloreadas. Pero no solamente eso. Una novedad que tenemos en Excel 2010 es que al seleccionar un gráfico nos encontramos una nueva pestaña, herramienta de gráficos, en la parte superior, que tiene 3 fichas nuevas. Esta pestaña, herramienta de gráficos, solo aparecerá, y lo repito y lo enfatizo, cuando tenemos seleccionado el gráfico. En el momento en el que pulsamos fuera del gráfico y seleccionamos una celda, como podéis ver, la pestaña desaparece. Volvamos a seleccionar el gráfico. Muy bien, ya tenemos aquí la pestaña herramienta de gráficos y las 3 fichas: diseño, presentación y formato. En diseño nos vamos a encontrar las herramientas que tienen que ver con el diseño propio del gráfico. El color, los colores, por ejemplo. Aquí podemos cambiar un poco el diseño de este gráfico. Según el diseño que elijáis de la biblioteca de diseños, pues bueno, va a tener un aspecto u otro. Podemos cambiar el tipo de gráfico si ninguno de estos nos gusta. Es decir, antes hemos ido al menú, a la cinta de opciones, a la ficha insertar, y hemos ingresado o hemos creado este gráfico como columnas. Si yo digo, no lo quiero como columnas, lo quiero como líneas, pues lo voy a cambiar el tipo de gráfico, y aquí, por supuesto, tengo la categoría línea, y dentro de línea, pues fijaros los que tengo aquí. Ahí estamos. Ahora vemos las ventas, vemos rápidamente que Sur es la región que más ventas ha tenido. Igual que hacemos con este, podemos hacer con cualquier otro. Podemos utilizar, no sé, superficies, ¿vale? Y por ejemplo, superficies así, o áreas. Pulsamos aquí y vemos cómo ha funcionado. Obviamente, no todos los gráficos van a tener un sentido con los datos que tenemos. Es decir, hemos también de conocer qué tipos de gráficos vamos a usar con los datos que tenemos, porque de una o de otra forma nos van a aclarar más la historia que nos dicen esos números. Recordad que el objetivo de los gráficos es que nos digan qué es lo que esos números ocultan. ¿De acuerdo? Bien, vamos a volver a dejarlo como gráfico de columnas. Perfecto, ya lo tengo. En la pestaña presentación vamos a poder cambiar las diferentes partes del gráfico, desde el título, los rótulos del eje X, la leyenda, la etiqueta de datos, la tabla de datos, los ejes, todo. Lo podemos personalizar prácticamente todo gracias a toda esta cantidad de herramientas. Y por último, en la cinta formato, pues podemos cambiar lo que es el aspecto visual, ¿no? Los colores de los bordes, las letras, los rellenos de forma. Bueno, ahora mismo nos vamos a centrar en la ficha diseño. Bueno, antes que nada, explicar las diferentes partes de un gráfico. Lógicamente, como veis, aquí tenemos lo que se llamaría a la parte de arriba el título del gráfico, ventas. El título del gráfico, él ha escogido directamente el mismo título que el rótulo de la celda C2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él ha entendido que quiere representar las ventas. Entonces, en la leyenda está diciéndonos que está representando las ventas. Y en el título del gráfico también. Imaginemos que queremos que ponga el nombre ventas de muestra. Bueno, ¿cómo podemos cambiarlo? Sencillamente pulsando encima del título, veis que aparece un recuadro con unos círculos azules indicando que tenemos seleccionado el título del gráfico dentro de lo que es el gráfico. Ahora pulsamos con el botón izquierdo del ratón de nuevo, fijaros, después de la S aparece una barrita indicando que estamos en posibilidad de escribir. Y pulsamos y tenemos nuestro punto de inserción dentro del título. Ahora sí, puedo seguir escribiendo el título que yo quiera. Una vez he terminado de escribir, pulso fuera del título y ya lo tengo grabado. Bien, esto era el título. Luego tenemos
el área del gráfico. Fijaros que el área del gráfico es el fondo donde se coloca el gráfico. El ratón, el ratón nos va a ir diciendo, cuando estamos dentro de un gráfico, las diferentes partes del ratón al colocar, del gráfico al colocarnos sobre ellas. Bien, si nos colocamos sobre los números de la izquierda, nos pone eje vertical, valor. Eso es el eje de valores. Fijaros que los números van desde el número 0 hasta el número 70.000. ¿Por qué? Pues porque los números que hemos utilizado para representar las series de datos van hasta el número 64.000. El más alto es el 64.000. Entonces, automáticamente Excel prepara una escala de valores que vaya desde el 0 hasta el número más alto. No ese 64.000. Él, como lo está redistribuyendo de 10.000 en 10.000, pues llega hasta 70.000. Si lo dejáis en 60.000, el gráfico se nos quedaría corto. Esta parte de la izquierda es lo que se conoce como el eje de valores o el eje Y. En la parte de abajo nos encontramos, a ver, esto es, con el eje horizontal o el eje de categorías. ¿De acuerdo? El eje horizontal o el eje de categorías va a mostrarnos las regiones. Las regiones. Y luego tenemos las barras, que en este caso se llaman las series de datos. Es decir, son los números representados en forma de gráfico. Tenemos más partes. Por ejemplo, veis unas líneas horizontales que están detrás de las barras de las series. Eso se llaman los ejes horizontales. ¿Vale? Aquí los podemos seleccionar. Esto es el área del... Ahí está, eje vertical. Vamos a ver si me sale. Bueno, perdón, he dicho, son las líneas de división. Las líneas de división principales y también pueden ser tanto horizontales como verticales. Por defecto solamente salen líneas de división horizontales. Todo esto es perfectamente modificable. Pero ya habéis visto que es bien sencillo tener un gráfico de ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede personalizar más? Bueno, pues repito, podemos utilizar pues, cualquiera de estos valores para personalizarlo. Pero en general, siempre que queramos cambiar la apariencia de cualquier parte, digo la apariencia, de cualquier parte del gráfico, podemos hacerlo seleccionando esa parte en particular. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, tengo seleccionado el título. Y o bien me voy a formato y le cambio el aspecto con las diferentes herramientas que tengo de sus colores. ¿Lo veis? O bien pulso siempre con el botón derecho del ratón encima del objeto o de la parte del gráfico que quiero cambiar y en la última opción del menú contextual podremos elegir el formato de ese objeto. En este caso, fijaros, como he pulsado con el botón derecho del ratón, me sale formato del título del gráfico. Si hubiese pulsado sobre las series, me sale dar formato a series de datos. Al dar formato a series de datos, accedo a la ventana formato de serie de datos, desde la cual puedo cambiar, pues por ejemplo, el intervalo que sea pequeño, quiere decir, ¿veis? Que se van ensanchando para que haya menos espacio entre las series de datos. Puedo cambiar los colores del borde, puedo cambiar los colores de relleno, se puede hacer formato 3D, bueno, todas las cosas que queramos, las iluminaciones de los gráficos. Se puede hacer muchas cositas. Repito, todo ello siempre pulsando con el botón derecho del ratón. Más adelante en otro tutorial sería cuestión de centrarnos en cada una de las opciones. Pero bueno, ahora estamos viendo la creación del gráfico en Excel y algunas nociones básicas de gestión o de manipulación. Algo muy importante que debemos aprender es, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro gráfico represente las regiones en una sola zona. Es decir, yo estoy viendo las ventas por regiones. Pero ¿y si quiero ver las regiones según las ventas? Pues bien, vamos a cambiar entre filas y columnas. Al cambiar entre filas y columnas, observar que tengo todas las regiones, centro, norte, sur, este y oeste, con un color diferente, con un tono diferente, colocadas, pues, izquierda a derecha. De nuevo, una vez he cambiado este tipo de color, puedo elegir diferentes colores para ver que la visualización sea más práctica. Así veo claramente las ventas de centro, las ventas de norte, las ventas de sur,
las ventas de este y las ventas de oeste. Pues bien, con esta pequeña práctica, con este pequeño video tutorial, hemos hecho una introducción a los gráficos de Excel. Recordad que la práctica hace maestros y que las imágenes valen más que muchos números, así que os recomiendo que practiquéis mucho con los gráficos de Excel y que los utilicéis en vuestras conclusiones sobre los números.